En época de conflicto o postconflicto, el retorno de desplazados siempre es un proceso difícil. Colombia no es la excepción. El proceso presenta diferentes obstáculos y desafíos ante el alto y confuso número de desplazados internos. Bienvenidos a Análisis Mundial. Según datos oficiales, el desplazamiento en Colombia ha disminuido. Ante este panorama, el nuevo desafío es hacer retornos seguros. Pero, ¿qué tan seguro y efectivo está siendo este proceso en el país? ¿Cuáles son los principales problemas y cuáles las posibles soluciones? Inicia Análisis Mundial. Para hablar del tema en estudio, Diego Molano Aponte, Alto Comisionado para la Acción Social y la Cooperación Internacional en Colombia. Señor Molano, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Dígame usted si hay condiciones para retornar en Colombia. El desplazamiento en Colombia es un fenómeno aún complejo. Sin embargo, en ciertas regiones del país, debido a los avances de la política de seguridad democrática, a una mayor presencia del Estado, comienzan a darse procesos de retorno que cumplen con los estándares internacionales de condiciones de seguridad, condiciones de vida digna, pero sobre todo de voluntad de las familias de retornar. Hablando de 1 a 10, ¿qué tan efectivo será el retorno en Colombia en este momento? ¿Qué tan efectivo es? Hay en algunas zonas en que especialmente comienza a darse un retorno que se dio por voluntad propia de las familias que ya regresaron, están allá, y hay otro grupo importante que están siendo acompañados y han solicitado al gobierno acompañarlo. Hay en este momento una estrategia del gobierno colombiano que se denomina Retornar es Vivir, que tiene focalizados 135 procesos de retorno que llegarán alrededor de casi 35.000 familias en este año, que van a hacer un proceso de retorno acompañado por el gobierno o se va a acompañar a los que ya retornaron. Esas 35.000 familias que retornarán, según los cálculos de Acción Social, ¿es en comparación a cuántas familias desplazadas que tienen ustedes registradas? Nosotros hoy tenemos en el registro 790.000 familias registradas y el proceso de retorno que se desarrolla en esta fase 1 y fase 2 de Retornar es Vivir tiene esta meta de 35.000 familias a lo largo de este año 2010 y principios del 2011. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. También estaba con nosotros Marco Romero, de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODE. Señor Romero, bienvenido también. Jennifer, muchas gracias por tu invitación y un saludo a toda la audiencia del programa Análisis Mundial. Para CODES, ¿qué tan seguro es retornar en Colombia? Bueno, como plantea Diego, efectivamente hay algunas zonas donde hay mejores condiciones de seguridad hoy en el país, pero también hay muchos territorios en los que hay bandas emergentes, por ejemplo, las zonas de Córdoba, las zonas de Bolívar, las zonas del Cesar, están llenas de asesinatos selectivos, y hay zonas donde la guerrilla mantiene una presencia fuerte, hay minas antipersonales, entonces hay muchas regiones donde no hay seguridad para los retornos y ese es uno de los obstáculos principales. Pues los miraremos en el transcurso del programa, pero primero una nota de contexto para mirar qué es lo que pasa. Muy bien. Él es Hugoberto Sanabria. Fui un campesino neto, vencido siempre. Y como campesino logró levantar una finca aquí, en El Anzuelo, municipio del Meta, en Colombia. Allí cultivaba caña de azúcar, yuca y plátano. Todo parecía ir bien hasta que un día una visita empezaría a cambiar su vida. Me llegaron primero los guerros y me dijeron que les diera 40 robas de yuca y 50 racimos de plátano. Días después serían los paramilitares, los llegados no invitados. Y como a los 20 días llegaron los paramilitares. Ahí creo que entre los mismos había uno de ellos infiltrado. Así Hugoberto y su familia iban quedando en medio de un conflicto que nunca pensaron. Encontré mi casa saqueada toda. Se han robado todo lo de valor, todo, no había nada. Yo cogí una escopeta vieja y me fui a buscarlos. Cogí la selva, encontré una chancla de mi hija, más adelante encontré un bolso de ella. Más adelante me encañonaron. Entonces tenían unos brazaletes que decían AUC. Y les pregunté a mi familia y me dijeron, no la busquen porque esa gente ya está muerta. Entonces yo alcé las manos y les dije, pues mátenme a mí, yo no quiero vivir más. Pero ¿sabe qué, viejito? Usted... Estamos cansados de mirar correr sangre, por venganza no lo vamos a matar. Llegó y miró el reloj hacia el señor y dijo, le doy 3 horas, y en 3 horas le encuentra a mi gente y lo pico vivo.
piérdase. Así fue como él se unió a la lista de los más de 3.486.305 desplazados que ha habido en el país, según Acción Social. Ahora, después de 9 años de lo sucedido con su familia y sus tierras, no ha podido regresar. Pero en este momento, como no tengo una escritura, el gobierno no he tenido hasta ahora un apoyo. Yo estoy hablando en CAVIC, estoy hablando en tantas oficinas. No tengo plata para irme a luchar contra el gobierno. ¿Cómo hago yo para decir, sí, ya saben que es mía, o me voy para allá? Y es aquí donde empezamos a hablar sobre retorno. Un retorno debe cumplir con 3 principios. Primero, el principio de voluntariedad. Segundo, el principio de seguridad. Y tercero, el principio de dignidad. Porque todo mundo Colombia sufre una de las mayores crisis de desplazamiento interno del mundo. La media entre 2000 y 2009 fue de 300.000 personas que huyeron de sus hogares en busca de protección. En 2010 la cifra se ha reducido considerablemente debido a las nuevas condiciones de seguridad del país. Sin embargo, al reto de evitar más desplazamiento, se une el de regresar a sus hogares a las personas que, como Hugoberto, lo dejaron todo. Las estrategias que despliegan los mismos desplazados para intentar manejar los riesgos que perciben a su seguridad personal. Lo que el Estado necesita hacer es apoyar a estas estrategias de una forma más consistente. El Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada en Colombia es uno de los más desarrollados del mundo. Puntos a favor, muchos. Lo que uno se ve en Colombia es que el sistema de protección aquí en Colombia es muy desarrollado, en el sentido de que existe un marco jurídico que tiene mucho a su favor en proteger a los que quieren retornar. Yo por la noche no venía. Puntos a mejorar. Hugoberto es una prueba de ello. Colombia es un país en mitad de una confrontación armada, entonces la cuestión de seguridad es fundamental para los que quieren regresar y también acceso a servicios básicos y las posibilidades de restablecerse en el sitio de origen también son muy importantes para los que piensan en el retorno. Según Acción Social, los elementos para retornar son los siguientes: seguridad, habitabilidad, salud, educación, programas dirigidos a población vulnerable, acompañamiento humanitario, guías y comunicación, acceso al aparato seguridad alimentaria. Sin embargo, son muchos los desafíos que se presentan para que personas como Hugoberto puedan regresar a sus hogares bajo esas condiciones. ¿Qué pasa con la estrategia de consolidación territorial del gobierno junto a acciones humanitarias? ¿Está funcionando bien el sistema de seguimiento y evaluación? ¿Está garantizada la seguridad de quienes quieren regresar? Bueno, señor Molano, antes de hablar de retorno, obviamente hay que hablar de desplazamiento y ahí de las cifras tan diferentes que manejan los diferentes órganos, entre ellos pues el órgano del gobierno. ¿Por qué las cifras tan diferentes? Porque Acción Social dice que ha disminuido cuando otros órganos o instituciones como la Corte Constitucional han dicho que ha aumentado. Lo que Acción Social tiene desarrollado en su sistema de información que registra la población desplazada en 1997, reconoce la cifra histórica de que hasta hoy se han vinculado 798.000 familias, 3.500.000 colombianos aproximadamente en el registro. Esa es la cifra acumulada. Cuando Acción Social menciona que ha disminuido el desplazamiento es cuando compara el número de personas que han sido expulsadas como desplazadas entre el año 2008 y el año 2009. Ahí esa estadística muestra que hay una reducción de casi el 50% entre el número de personas que fueron expulsadas como desplazadas en el año 2008 y el 2009. Esas personas entraron a ser parte del registro. Cuando uno suma todas las personas acumuladas es que llega a esa cifra. Ahí es donde se menciona de que ha venido una reducción del desplazamiento debido al mejoramiento de condiciones de seguridad en gran parte del territorio. Para CODES, ¿cuál es la cifra real? Bueno, nosotros lo que hemos señalado es que hay un subregistro para un periodo del conflicto, particularmente la década de los 90, la propia Corte, el Consejo de Estado,
han obligado a registrar personas de años anteriores porque estas personas también perdieron tierras, también fueron objeto de agresiones, de procesos de victimización. Y hemos dicho que hay que manejar un poco más responsablemente las cifras que Acción Social presenta cada año, porque Acción Social, Diego, presentó en noviembre del año anterior una cifra de 107.000 para el año 2009, hoy va en cerca de 140.000, y entonces a veces la imagen primera que queda es que hubo una reducción del 60%, se decía en esa época, nosotros decimos una reducción del 25%, pero cuando ya se mira el dato consolidado resulta que la realidad es otra. Sigue existiendo un déficit de registro, nosotros hablamos de por lo menos 4,5 millones de personas desplazadas, pero nuestro sistema habla desde el año 1985 hasta ahora, y el sistema oficial está bien desarrollado desde el año 98 en adelante, pero falta la década de los 90 ante todo. Estas personas que no están registradas, según algunas organizaciones, ¿qué pasa con ellas? ¿Ustedes las tienen en cuenta, las están buscando, o qué pasa con este registro que no aparece para el gobierno? Lo que hemos venido haciendo, inclusive acatando una de las órdenes de la Corte Constitucional de disminuir el registro, fue abrir el registro para personas anteriores a 1997. De hecho, hoy el 50% de las personas que están presentando a registrarse como desplazadas hoy son personas que argumentan haber sido desplazados en años anteriores a 1997. Y esas personas se han venido registrando. En los últimos 3 años se han registrado casi 150.000 personas que manifiestan haberse desplazado antes de 1997. En un esfuerzo de cumplir con esa norma, de poder disminuir el subregistro. En las discusiones que tenemos con CODES, el subregistro está estimado en 20%, digamos, hemos llegado a ese cálculo. De todas formas, lo que es difícil cada vez más, y en esa medida Acción Social tiene que cumplir un papel fundamental, de que abriendo el registro para que se vinculen más personas, ser muy estrictos con que sean verdaderos desplazados, porque ahí es donde a veces generan incentivos en donde personas que es muy difícil ya verificar de hace tantos años que sí son verdaderos desplazados, y por eso somos muy estrictos en esa valoración. Pues como les digo, la Corte Constitucional tiene una percepción bastante diferente a la que tiene Acción Social. Para el magistrado Luis Ernesto Vargas hay un desplazado por cada 10 colombianos. Veamos lo que dijo esta semana. Lamentablemente, cuando la sentencia 025 se dictó, era 1.300.000 desplazados. Ahora estamos en más de 4 millones de desplazados, de manera que entre el año en que se dictó la sentencia, 2004, y en el 2010 se ha aumentado notoriamente la población desplazada. Bueno, ¿qué dice CODES sobre esta cifra, Marco Romero? No, yo creo que el magistrado está planteando una cifra razonable. Él lo que ha dicho es, cuando se compara un periodo de tiempo largo, es decir, la sentencia es del año 2004, cuando el presidente Uribe llegó en 2002 había cerca de 1 millón de personas desplazadas, ahora hay 3.500.000 en el registro. No todas ocurrieron en ese periodo, pero en ese periodo ocurrió un volumen de desplazamiento enorme. Entonces la Corte compara un periodo largo, y en ese periodo largo el magistrado tiene razón, porque la Corte obviamente reconoce el registro oficial, pero para la Corte hay un problema complejo de qué hacer con las personas no registradas, porque las personas no registradas no tienen los derechos que tienen los demás. Claro. Y pues obviamente una persona de los años, digamos, 80 o de los años 90 no va a pedir atención humanitaria de emergencia ni nada de eso, pero es probable que haya sido despojada de la tierra, es probable que su familia haya sido asesinada, que hayan sido perseguidos. Entonces lo que está en juego es esos derechos, y creo que el magistrado ha hecho un planteamiento más o menos coherente con el debate que hay de cifras, sin desconocer la cifra oficial. Bueno, eso es hablando de la parte cuantitativa, pero hablando de derechos, de la situación de los desplazados en el país, ¿cómo está? Porque hay muchas críticas sobre el tratamiento que están recibiendo, Diego Molano. Yo creo que uno de los avances más importantes de la sentencia T025, y que fue bastante polémica la discusión, pero al final creo que muy útil, fue determinar el indicador de goce efectivo de derechos, realmente medir qué le estaba pasando a cada familia. Y la Corte, en las discusiones con el gobierno, se llegó a un acuerdo frente a los indicadores que debe cumplir una familia para decir que avanza en su estabilización socioeconómica. Una familia desplazada en esos indicadores debe tener educación, salud, la plena identificación, la generación de ingreso, la vivienda y la tierra. El gobierno colombiano reconoce en esos estudios realizados y en el seguimiento de las familias que ha habido muchos avances en identificación, educación y salud, casi coberturas del 90% en los 3. Han habido avances en la política de asignación de recursos, pero no coberturas completas en materialización de derechos, por ejemplo, en el caso de vivienda, donde solo se llega al 20% con esos